tardes a todos. Buenas tardes. Estamos en la última clase del curso Lenguaje, Ideología y Poder. Vamos ahora a abordar el tema de la radio y la influencia en las personas. En 1938 tuvimos ocasión de la humanidad, ¿no? Tuvimos ocasión de experimentar la fuerza que podía representar un cuento que fue relatado por Orson Welles, exactamente, y que fue emitido desde la radio, y tuvimos ocasión de experimentar cómo las personas pueden creer algo solamente por el hecho de que esté bien redactado y bien escrito, aun cuando no sea verdadero, y más, sea bastante inverosímil. Les voy a contar. En 1938, la novela de H.G. Wells, llamada La Guerra de los Mundos, fue leída en el marco de un serial radiofónico y generó en su lectura una gran alarma social, ¿no? En realidad, el libro como tal, La Guerra de los Mundos, fue adaptado por Orson Welles, que cambió algunos aspectos del argumento. En la novela original de Wells se trataba de unos extraterrestres que invadían Gran Bretaña. Acá se le cambió el lugar, en vez de ser Gran Bretaña fue Nueva Jersey. Y se emitió con el formato de noticioso de carácter urgente. O sea, todas las noticias de carácter urgente tenían un formato. Bueno, se repitió esto mismo con el formato del libro. Pero se dijo al principio que se trataba de una lectura de carácter ficticio. Pero como muchos oyentes se incorporaron con la narración ya iniciada, perdieron el aviso de eso y creyeron que era real. Esto provocó escenas de pánico entre ciudadanos de Nueva Jersey y de Nueva York, que está muy cerca de la ciudad, que creyeron que se estaba efectivamente produciendo una verdadera invasión alienígena en la Tierra, ¿no? Dice acá de la fuente que lo saqué, dice que la ingenuidad de un público que aún no conocía la televisión contribuyó al éxito de la propuesta de Wells, que sin embargo debió ofrecer disculpas públicamente a los radioyentes. Es decir, a pesar de que él había avisado que esto era un relato de ficción, hubo gente que entró después, que se asustó, que entró en pánico y que por lo tanto tuvo que pedir disculpas, ¿no? Entonces hizo para la fiesta de Halloween de 1938, y esta película, La Guerra de los Mundos, después fue llevada a televisión hace muy poco, hace un par de años, en una película de Tom Cruise, producida por Steven Spielberg, ¿no? Insisto en que hubo reiteradas aclaraciones acerca del carácter ficticio del mensaje radial, y sin embargo casi un cuarto de los oyentes dio crédito a la historia, ¿no? Después se hicieron muchas investigaciones sociales sobre eso. La novela es La Guerra de los Mundos. ¿Por qué lo cito? Porque de esta manera podemos ver cómo las personas, por más que se estén dando un mensaje bastante inverosímil, como que se está llegando los extraterrestres, y más en una época donde había más ingenuidad, las personas tienden a creer lo que les dice si está bien escrito. Y acá se trata nada más y nada menos de H.G. Wells. De esa manera, muchas personas dieron crédito a esa versión, también por la forma extremadamente acertada y eficaz de comunicar, ¿sí? Estaba pensando por la forma y también supongo por el medio, ¿no? O sea, ya quizás uno presupone que lo que van a decir en radio es una información cierta. Es verdadero, exactamente. Las dos cosas se combinaron, la forma y el medio, como decimos. Ese es el primer punto que quiero mencionar, la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, en este caso testigo de 1938. Es dable advertir que otro de los factores que contribuyeron al tema... Es el año de la guerra. Exacto. Sí. La guerra, como ustedes saben, empieza en 1939. Y en esos años había bastantes conversaciones y había noticias que iban y venían sobre la posibilidad de una guerra en Europa. Ya estaba Hitler en el poder, ya estaba el reclamo por el corredor de Danzig, y había bastantes conversaciones entre los franceses, los ingleses y los alemanes
De hecho, muchos pensaron que en realidad la invasión de los alienígenas no eran alienígenas, sino que eran los alemanes que invadían Europa. O que invadían Estados Unidos. Es decir, muchas personas llegaron a pensar que era una manera eufemística de decir, no, los alemanes están invadiendo Europa. Fíjense lo que puede ser la psicosis social. ¿A través de qué? De la radio. Yo no sé si tendrá que ver la palabra alien, ¿no? Porque la palabra alien en inglés se usa también para extranjero. Claro. No sé si en la novela usaron mucho la palabra alien y la verdad no tengo idea. Es que en realidad, justamente tanto la palabra alien como la palabra extraterrestre son palabras que no significan nada sino lo que está fuera de extraterrestre. Fuera de la Tierra. Claro, lo mismo la palabra ovni, objeto volador no identificado. O sea, en el fondo lo que estás haciendo es, le estás poniendo un nombre a algo que no sabes qué es. Claro. Una etiqueta a lo desconocido. O sea, no es una información real sobre lo que estás percibiendo. Es solamente la declaración de tu propia ignorancia, dicho más finamente. ¿No? El segundo punto que quiero analizar es el tema del humor y el humor político. Vamos a ver algunas tiras de Mafalda y también más adelante vamos a ver el caso de Capusotto, como él desde el humor político también emite un mensaje en el marco de los medios de comunicación, ¿no? Les cuento, ustedes conocen a los personajes, Mafalda y Manolito, están conversando. Manolito siempre se destacó por su falta de idoneidad para el colegio. ¿Se acuerdan que Manolito es siempre el bruto, que no entiende, que le va mal y que solamente le va bien en matemáticas porque como él está todo el día en el almacén haciendo cuentas, su único punto fuerte es matemáticas? Entonces fíjense el momento en que Mafalda y Manolito están conversando y Manolito le dice: lo bueno de estos días, de estos primeros días de clase, es que la maestra todavía no conoce a cada alumno. Y sigue Manolito: para ella por ahora somos todos más o menos iguales, no hay mejores ni peores ni nada. Hasta es capaz de pensar que tal vez yo puedo llegar a ser el primero de grado. Y Manolito se empieza a reír diciendo: yo, la muy bestia, el primero de grado, ¿no? Pasan la primera tira, pasan algunas más y después está la segunda tira. Entonces Mafalda camina por la plaza y lo ve Manolito triste, cabizbajo, pateando piedras, y le dice: salud Manolito, ¿por qué estás cabizbajo? Manolito le dice a Mafalda: ¿te acordás que yo te decía que lo bueno de los primeros días de clase es que la maestra todavía no conocía bien a sus alumnos? Sí, dice Mafalda. ¿Y que para ella por ahora éramos todos iguales, sin mejores ni peores ni nada? Sí. Y concluye Manolito: bueno, hoy me corrigió el primer dictado. Y se acabó la democracia. Fíjense cómo Quino, varios años de la época en que Quino escribe en periodos de democracia y en periodos de gobierno militar. Y una de las grandes cosas a las que él tendía, Quino en todos sus artículos, es a posicionar la palabra democracia y el concepto de democracia como un concepto viable. Entonces, una de las formas de posicionarlo es por medio del humor. Después los chicos, bueno, los amigos de Mafalda jugaban mucho a los Cowboys. Entonces estaban jugando a los Cowboys y está Felipe así agachado y de repente le dice a Mafalda, que está jugando a los Cowboys con su gorro y con sus pistolas de juguete, le dice: shh, logramos acercarnos al campamento Comanche sin ser descubiertos. De repente sale Libertad, otra de las amiguitas de Mafalda, que le dice: Felipe, estaba pensando, ¿por qué ya que tenemos armas dejamos esta estupidez y empezamos a jugar a la revolución social? ¿No? Libertad, hija de una persona que todos los datos que nos dan en la tira de Mafalda es la mamá de Libertad, los padres de Libertad tienden a ser una persona de la izquierda. Y Quino va posicionando cierto lenguaje de izquierda y se lo hace decir a Libertad. O sea, Libertad es como la voz de la izquierda dentro de las tiras de Quino. Sí, sí. Mafalda es la voz inconformista, pero Mafalda no llega a ser de izquierda. O sea, no pone Quino lo que realmente es de izquierda en Mafalda, pero sí se lo hace decir a Libertad. Y va introduciendo ciertos lenguajes, ciertos conceptos, por medio del humor. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué creen que cuál es el efecto del humor al meterlo con la política? ¿Cuál les parece que es el efecto?
Es como insertar ideas clave disimuladamente. Muy bien, Pues, como es disimulado, las personas que en otro plano rechazarían esas ideas, ¿qué pasa cuando son presentadas en el marco del humor? Lo toman con agradable, no Lo sé. aceptan, no lo lo admiten, rechazan, sí. lo admiten. La genera que vos te rías, una idea que si vos la propones políticamente a través de un libro, una entrevista, hace que la gente levante la guardia. Cuando es promovida por medio del humor, la gente tiene defensas más bajas. Otro chiste de Mafalda acaba de leer el diario, lo tiene en la mano, dice: estos dirigentes políticos se pasan su vida pendientes unos de otros. Mafalda toma el diario y dice: se juntan, se pelean, se separan, vuelven a juntarse. Si eso no es amor, no sé qué es, ¿no? También Mafalda desde acá emite un mensaje, o sea, Oquino, mejor dicho, voz por boca, Mafalda emite un mensaje sobre el tema de los matrimonios, ¿no? La época en que en Argentina empieza a aparecer el fenómeno de la separación. Sitúense años 60, no tan lejos, pero no era común las separaciones. El divorcio todavía no era ley. Eso sería de los 80 con Alfonsín, pero empiezan a ella a insertar algunos conceptos, el tema de la separación, y le empieza a dar visibilidad a través del humor. Y estos cambios sociales que sin duda no son inocentes, sino son impersonales, que hay alguien atrás en la fogonera, bueno, Mafalda desde el humor le da ese marco, ¿no? Desde que, bueno, las personas pueden separarse, pueden juntarse. Y por último, está el papá de Mafalda, saca de una cajita un chicle y se lo da a su hijo Guille. Y le dice a Guille: es para masticarlo, pero no hay que tragárselo. Mafalda, que está escuchando, pero que no sabe lo que está hablando, dice: ¿el discurso de quién? Así es. Fíjense que es verdad que muchas veces una de las consignas número uno es, bueno, los discursos, mucha gente los usa, los mastica, pero ¿quién es el que los traga? El que lo cree. El que lo cree. Entonces dice: ojo con este discurso, que es para masticarlo, es para usarlo, es para servirnos de él, pero no te lo vayas a creer, ¿no? Es decir, fíjense cómo juega con el equívoco de un chicle, que evidentemente nosotros tenemos que masticarlo pero no tragarlo, con el discurso. Y ya desde esa época, fíjense que el humor político de Mafalda podría ser perfectamente trasladable, en parte, por lo menos, a hoy. Y fíjense cómo está claramente dicho de que los políticos dicen cosas que les sirven para el poder, pero que en el fondo no creen. Sí. Y que no tendría sentido que crean. Bien, humor político y humor a secas. Vamos al tercer punto. Ahora sí vamos al artículo, esta fotocopia. En la clase anterior analizamos la carta de lectores de María Cecilia Pando, esa carta que, como les decía, significó el castigo del gobierno nacional para con el marido. Pero después escribió un artículo de principio de año, que se llama Estimados Scouts, no saben lo que hacen, que está firmado por el periodista Luis Novarecio. Luis Novarecio es un periodista bastante conocido, los últimos 4 o 5 años, un tipo, en mi opinión, muy inteligente, anti-cap, y que en los últimos días ha sido bastante... se ha mencionado mucho su nombre a raíz de la entrevista que le hiciese a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. No, el artículo dice así. Empiezo leyendo yo, después le pido a ustedes. Estimados Scouts, no saben lo que hacen. 11 de febrero de 2017. Leo la carta que el máximo representante argentino de la Iglesia Católica sobre los Scouts de nuestro país, y no salgo de mi asombro. De mero impulso escribo un tuit que dice: el medioevo. Inmediatamente recibo una catarata de insultos que se invocan de usuarios cristianos, y alguno que otro que me dice que no entiende mi asombro. La directora de Infobae me pregunta si no tengo ganas de escribir sobre el tema. Pienso, no tengo ganas de repetirme, y sin embargo escribo. No hay demasiado para decir sobre la posición de la Iglesia Católica sobre el tema del aborto. Ya aprendimos que la Iglesia no es un club de amigos en donde en asamblea se cambian las reglas. Los católicos creen, como una parte, dice una parte, de la ciencia, que la existencia nace con la unión del óvulo y el espermatozoide. Punto. ¿Se acepta o no?
sí quedó impactado con el concepto del cardenal Mario Poli, que cree que se ha tirado demasiado de la cuerda hasta romperla, toda vez que la mítica institución de los Scouts argentinos decidió postular que el matrimonio es la unión de dos personas y no necesariamente de un hombre y una mujer. ¿Quién soy yo para juzgar a una persona gay?, se preguntó hace un tiempo el Papa Francisco, apenas ungido pontífice, cuando se lo consultó sobre el matrimonio igualitario. Algunos creyeron que el Espíritu Santo había ablandado el corazón del entonces cardenal Bergoglio, que Buenos Aires había asegurado que el matrimonio gay era obra del demonio. ¿Quién puede juzgar? Se ve que Monseñor Mario Poli sí juzga. Se ve que en su carta dirigida a Monseñor Héctor Aguer coincide con el mismo obispo de La Plata, que boicotea todo intento de educación sexual en las escuelas, que tematiza la masturbación como un gesto animaloide, sic, que cree que los femicidios aumentan por culpa de los ejemplos fornicarios, que cita la pena de muerte del Antiguo Testamento a los que meten los cuernos, y tantos otros ejemplos que en el año 1600 resultarían de modé. ¿Alguien quiere seguir? Podría escribir diciendo que sé que Mario Poli es un hombre preocupado por la pobreza, por la exclusión, que siempre tiende una mano a sus curas, que viven en su cuerpo el evangélico mandato de amar al prójimo como a sí mismo. No vale la pena, hoy no es el tema. Sí, quizá, si me cruzara con un chico scout que no entiende demasiado de qué cuerda ha tirado para ser reprendido por un pastor, de cómo no, su propia iglesia, le diría que no es necesario ser bendecido por nadie para seguir pensando en el otro y extenderle la mano, que abrazar el diferente te hace más sabio. Para eso basta hacerlo y percibir con el cuerpo y el alma el bienestar de ser generoso. ¿Alguien continúa? Sí, también le diría a los padres de esos scouts, que son los que piensan como adultos esa organización, que vivimos en un país laico, en donde las normas de la ley y convivencia social las dictan los órganos elegidos popularmente, y no por misterios de fe, y que, como dijo un ser extraordinario hace 2000 años, nadie puede tirar la primera piedra, lo que es lo mismo que rasgar la cuerda. Le diría que no se preocuparan por una carta que parece escrita por un puntero del conurbano enojado con su comité o unidad básica y amenaza con retirar los votos de su tropa. Nada de preocupación con cartas tan antisonantes para temas tan aceptados en estos tiempos y no referidos a verdaderos abusos a manos de presuntos pastores minimizados o ocultados por ausencia de toda misiva. Que sigan siempre listos, por convicciones propias y no por permiso de nadie. Bien, como ven es un artículo complejo, con un montón de líneas de análisis, de argumentación, con palabras para analizar, con hechos, con hipótesis que se deslizan. Es un artículo complejo y lo elijo justamente por eso. Y acá tenemos algunas preguntas. Yo me anoté unas 32 preguntas que para mí permiten dirigir la atención y enfocarla en los temas que verdaderamente importan a los efectos de decodificar e interpretar cuánto de este artículo es auténtico y cuánto hay confusión, error, ambigüedad, incluso mentira. ¿Sí? Bien, entonces, primero, el título del artículo, ¿de dónde le suena? En la Biblia. ¿De qué parte de la Biblia? Cuando utiliza la Crucifixión. La crucifixión. Cuando Cristo dice, perdónanos, no saben lo que hacen. Él juega con eso. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el documento que desencadena el tweet de Novarecio? ¿Cuál es el documento que lo desencadena? una carta, ¿no? Que envía... Sí. ¿Que envía a quién? Poli. Poli. Y fíjense que está subrayada acá, porque si ustedes, esto no se puede apreciar en el formato escrito, pero si ustedes con el mouse cuando vieron esta noticia sombrean esa parte, pueden hacer clic y ser derivados hasta acá, ¿no? Ahora, esto de la tercera ya entramos a un tema más interesante, más delicado. ¿Qué pensamiento subyace detrás de la expresión el medioevo utilizado, la palabra, el término, en sentido negativo? ¿Cuál es qué subyace, qué está por debajo de el medioevo? Yo puse en dos sentidos, como algo antiguo del pasado y también una actitud de desprecio. Muy bien. Atraso, desprecio, como algo antiguo, pero ¿qué es entonces? ¿Qué idea explica ese juicio de valor?
que es el que vos estás diciendo. ¿Qué otra idea explica ese juicio de valor? Oscurantismo. Oscurantismo. Sí, Inquisición me suena a mí. Te suena, te remite Sí, a me eso. remite a eso. Pero fíjense, Algo superado. algo superado, pero fíjense que lo que está de fondo es que todo lo que sea anterior, lo que esté atrás, es malo o es negativo, mientras que por consecuencia, si todo lo que está antes es malo, todo lo que es de ahora Es bueno. es bueno. Claro. Entonces, lo que subyace, ¿qué es lo que comunica subterráneamente esta palabra? Es que lo anterior, lo del pasado, lo tradicional es malo por el hecho de ser anterior. Claro. Mientras que todo lo que es novedoso es bueno por el mero hecho de ser actual. Y acá hay una falacia porque hay una confusión entre el plano de la tecnología, el plano de la salud y el plano de los principios morales y las ideas filosóficas. A ver quién me ayuda a pensar la confusión que existe entre estos dos campos. Claro que el avance tecnológico, que es bueno y es bueno para la salud y es positivo, quizás se identifica como que y como el anterior no era tan bueno o era peor, bueno, lo mismo pasa en lo ético. Entonces, como si hubiera una transposición de... Exactamente. Se extiende ¿Cómo? a todo. ¿Cómo? Se extiende a todo. Exactamente. Así como en el campo de la tecnología, de la salud, del avance científico, es verdad que en líneas generales, casi siempre, lo posterior es superior, en términos de perfeccionamiento, en términos de capacitación, tenemos un dato a la vista de todos de que nuestra humanidad en términos de ciencia y tecnología es superior hoy que en el pasado. Eso es indudable. Esa verdad en el campo científico-tecnológico se intenta trasladar, se intenta extrapolar al campo moral y de las ideas. Esa es la falacia que está de fondo, eso es lo que subterráneamente se comunica. Y que entonces, si vos aceptás los artefactos modernos, también tenés que aceptar que así como la tecnología, las ideas, los principios morales evolucionan y es mejor lo nuevo que lo anterior. Entonces, fíjense, todo eso está contenido en la palabra medioevo. Y fíjense, él sabe del poder de esa palabra y sin embargo la usa con el fin de desprestigiar. Pero, ¿él explicita toda esta carga que estamos diciendo? No. No. Él deja que la persona misma lo piense. 4. ¿Quién le impulsa a escribir este artículo? La directora de Info. La directora de Infoa, exactamente. 5. ¿Cómo presenta Novarecio los descubrimientos científicos en torno al inicio de la vida de la persona humana? ¿Y qué efectos podría tener en los lectores la descripción que él hace? ¿Cómo lo presenta él? ¿Qué dice? Como algo que la iglesia eligió, como que esa es la postura verdadera, y listo, y la iglesia se quedó con eso. Y como una imposición también, ¿no? Como que no hay una razón, sino que digo, o algo que podemos descubrir con la razón, sino que es así porque es así. Va por ahí, pero antes de eso, ¿él qué dice los descubrimientos científicos? No tanto el tema de la iglesia, sino fíjense, ¿qué dice? Algo muy grave dice respecto a los documentos científicos. Como que ya hay oposición en la misma ciencia. Fíjense, ¿qué dice él? Una parte sobre Eso. la relación. Como Él lo- empezando la postura. Él dice una parte, y por eso te digo, ¿cuál es el efecto que tenían los lectores esa descripción? ¿Cuál es? Confundir, por un lado. ¿Por qué? Porque hasta ahora la ciencia ha dicho siempre que la vida nace en el momento de la construcción, entonces él lo está poniendo en duda. Exactamente. Lo que está él diciendo es, frente a la postura unánime, monolítica, homogénea, de que todos los científicos sostienen que la persona humana comienza a existir en la concepción, él lo que hace es, no puede negar eso, porque sería una burrada, pero lo que hace es debilitarlo por medio de el recurso a una parte. Claro. Fíjense, él no puede oponerse frontalmente, no puede decir nadie lo dice, pero dice una parte de la ciencia. Y acá también juega con las palabras, porque en el fondo sabemos que la ciencia como tal no habla, que hablan los científicos. Y el efecto en los lectores, es lo que yo quería mostrarles, es, como decías vos, debilitar esa certeza, esa claridad de que no, la vida comienza en la concepción y generar una fisura. Bueno, hay algunos que dicen esto, otros que dicen otro, cuando no es así. Pero es lo que se
deduce necesariamente el artículo de Novarecio. 6. ¿Cuál es la imagen que el cardenal Mario Poli habría utilizado? Varias veces la menciona Novarecio. La cuerda que se rompe. Ahí está, tiraron de la cuerda. Entonces, ¿y cuál es la afirmación de los scouts argentinos que habría desencadenado la respuesta del cardenal? Lo dice acá claramente. Que el matrimonio es unión de dos personas, Ahí. no necesariamente de una mujer. Exactamente. O sea, el tema famoso del pseudo matrimonio igualitario. Pero además también parece que está deslizado el tema del aborto, porque si no, no lo lograría. O sea que parece que en este documento los scouts argentinos, a principios de año, sostuvieron algo sobre el matrimonio, sobre el aborto, y el cardenal Poli salió a decirles, miren, tiraron mucho de la cuerda. Con esto el tema no. ¿Qué razones conocen, esto es un tema nomás un poquito más lejos, para tomar posición en cuanto a esta definición del matrimonio? Ustedes, ¿qué razones conocen? Y está de la naturaleza, biológico, la procreación. Exactamente, que no es una construcción artificial, No. que el hombre y la mujer generan vida, y que entre dos personas del mismo sexo no se puede generar vida. Eso no es una imposición cultural, el fruto de la costumbre, sino que es una cosa que brota de la misma naturaleza, de lo que las cosas son. Por lo tanto, la institución del matrimonio es la institución que permite cobijar a esa persona que comienza a existir. Vamos ahora. La etimología también de la palabra. ¿No? Exactamente, matriz. Matrimonio de matriz. Por eso entre dos hombres no tiene sentido. Vamos al tema ahora del Papa Francisco, que en un momento Novarecio cita al Papa Francisco. ¿Por qué creen que le cita? Que cita a Novarecio al Papa Francisco en este tema. ¿Qué tendría que ver? ¿Por qué? Es un parecido a lo que hace con el título. Es como decir que ni siquiera la iglesia tiene esa postura tan radical. Exactamente, es decir, para oponerse al cardenal Poli, le tira por la cabeza la frase del Evangelio, se supone que el cardenal Poli está acá y el Evangelio está por arriba, y para oponerse al cardenal Poli le tira por la cabeza la frase del Papa Francisco, porque se supone que... Un referente. Exactamente, un referente al que también está por encima del cardenal. Es como una manera de decir, mirá, si vos te vas por esa línea, quedás en contradicción con tu jefe, con el Papa. Es bravo. Es un argumento Es así. un golpe fuerte. Por ¿sí? eso, sin duda. ¿Qué frase le atribuye Novarecio al Papa Francisco? Primero, ¿cuál es la frase que le atribuye? ¿Quién soy yo para jugar a una persona gay? Bien, la famosa frase que todos habrán visto en los medios de comunicación repetidas y martilladas una y otra vez. Ahora bien, ¿saben ustedes si el Papa ha dicho exactamente eso? Me pregunto a ustedes. Ezequiel. Estaban en con- No recuerdo. Bueno, No recuerdo. Me imagino que no. ¿No Bien. dijo quién soy yo para juzgar? No sé si dijo la última parte. yo les voy a contar algo. No dijo lo que acá se dice. O sea, para empezar la frase está deformada, no dijo exactamente eso. ¿Sabes qué otras palabras dijo el Papa Francisco pero que no han sido reproducidas por la prensa? Y ahora yo les voy a contar esto. Acá dice Novarecio, y es falso, desconozco si él lo dice a sabiendas, si miente o si es un error, pero como periodista debería saberlo. Si ustedes ven una entrevista en italiano, al Papa le preguntan por el lobby gay en el Vaticano. Pero acá Novarecio dice que le preguntan por qué. A ver. Búsquenlo. Por el matrimonio Exactamente. homosexual. Entonces, no es cierto que le están preguntando por el matrimonio igualitario, le están preguntando por el lobby gay en el Vaticano. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Primera cosa. Novarecio debería saberlo y acá escribe algo que no tiene nada que ver. Lo segundo. El Papa lo que dice es que si una persona, ¿no?, busca a Dios de corazón, ¿quién es Él para juzgarla? ¿Sí? Eso es lo que dice. Y hay toda una aclaración. Dice, si una persona busca a Dios de corazón, ¿quién soy yo para juzgar? Es decir, lo primero que tenemos que hacer es, antes de decir si estamos de acuerdo o no con la frase del Papa, si nos parece imprudente o no, es ver qué dijo. Claro. Porque si no, la discusión es una discusión abstracta, que no tiene sentido. Y algo más. ¿No? Otras palabras que el Papa
dijo y no fueron reproducidas por la prensa. A renglón seguido de eso, el Papa dice que recuerda la doctrina de la Iglesia en el catecismo. Y yo busqué esa expresión y si ustedes van, está dicho en la famosa entrevista en el avión, las palabras de, está repetido al catecismo. Y si van al catecismo, confirma la doctrina tradicional de siempre. Pero fíjense, ¿dónde puso el foco la prensa? En la frase, ¿quién soy yo para juzgar un bebé? Que ni siquiera es verdadera, que tampoco es en el contexto y que tampoco está fielmente dicho. Por eso les quiero mostrar que una cosa es lo que realmente ocurrió y otra cosa es lo que se dice que ocurrió. Pero sigamos, porque no podríamos quedar esto acá. Vamos al punto 10. Punto 10. ¿Cree que en la frase del Papa está adecuadamente distinguido el juicio respecto de la persona homosexual, la conducta homosexual y la tendencia homosexual? ¿Sí o no? ¿Está adecuadamente distinguido? No. No, la verdad es que no. Y acá es donde también entramos a otro punto muy delicado que hay que explicar. ¿Quién recuerda o tiene presente la diferencia entre estos tres bloques, ¿no? La persona, la conducta y la tendencia. ¿Quién lo tiene presente? Y en el catecismo está eso. No, pero ahora entre nosotros. ¿Lo recuerdan? La diferenciación. Para mí la persona homosexual es la persona concreta. La conducta homosexual es el acto. Y la tendencia homosexual es La inclinación. la tentación, la inclinación. Exactamente. Sí. Estas tres cosas son clave y la doctrina católica las distingue muy bien en el catecismo. Es decir, una cosa es la persona como tal, que es una entidad independiente. Otra cosa es la tendencia que, subjetivamente hablando, es desordenada, pero puede no ser culpable. Ustedes saben que hay personas que sufren la tendencia homosexual como consecuencia de un abuso. En ese caso, ese chico no es culpable. Y otra cosa es la conducta, es decir, el comportamiento externo, o sea, la transferencia en actos o en pensamientos homosexuales. Y la Iglesia enseña que la persona es objeto de misericordia, la conducta, la tendencia es objetivamente desordenada, puede no ser culpable o no, y la conducta homosexual es lo que la Iglesia reprueba enérgicamente por ser algo contrario a la naturaleza humana. Entonces lo que la Iglesia dice es que el precepto de San Agustín de amar al pecador y odiar al pecado es amar a la persona homosexual y odiar el desorden de la persona homosexual. Todas estas distinciones son claves porque permiten mantener el amor a la persona cuya entidad es creada, cuya condición de ser humano es creada por Dios, y reprobar el comportamiento homosexual y lamentar la tendencia que, culpablemente o no, eso ya está en cada persona, cada historia de persona, ha surgido. Pero una cosa es reprobarlo, otra cosa es decir que debe ser valorada. Claro. Y aun cuando no se la considere culpable, se la considera objetivamente desordenada. Estas tres cosas son claves y sin embargo no aparecen adecuadamente distinguidas en la frase del Papa. Y el Papa debió haberlo dicho. Por eso fíjense que hay como un énfasis en una parte de la doctrina, o una parte de la verdad, pero hay como un no pronunciarse sobre todo esto. Después en la 11 les dejo un ejercicio. A la luz de la doctrina católica, ¿ustedes podrían reformular la frase del Papa? La frase que el Papa realmente ha dicho para que exprese con toda claridad. Se lo dejo como un ejercicio. Y tienen que hacerlo ahora. Pero volvamos ahora a Novarecio. Novarecio dice que la frase que habría dicho el Papa fue una respuesta a una consulta sobre el matrimonio voluntario. ¿Pueden afirmarlo o desmentir este contexto? ¿Cómo? ¿Cómo podrían confirmar o desmentir el contexto que le atribuye Novarecio? Y con la entrevista completa del Papa. Exactamente, con la fuente. ¿Consideran que la expresión matrimonio voluntario es correcta? ¿Por qué? No. No, ¿por qué? No.
por lo que decía recién, o sea, esos dos términos se contradicen. El matrimonio igualitario. O sea, matrimonio implica la matriz, o sea, la unión entre un hombre y una mujer, igualitario no tiene sentido, va para mí. Exactamente. No puede ser, no puede haber algo igual de cosas que son distintas. Claro. Novarecio compara la expresión que habría dicho el Papa, nótese, que habría dicho el Papa, con otra expresión de la misma persona, pero antes de ser consagrado pontífice. ¿Y cuál es esa otra expresión? Esa no. Claro, que supuestamente el entonces cardenal Bergoglio dijo otra expresión sobre el mismo tema, pero Novarecio la compara. Lo de. A ver. Que el matrimonio gay hizo del demonio. Exactamente. Lo que hace él es decir, mirá, cuando era cardenal dijo esto y ahora dice otra cosa. El Evangelio se lee: no juzguéis y no seréis juzgados. Sin embargo, el juicio es un acto intelectual y psicológico, muchas veces inevitable. ¿Sabes cómo un católico puede interpretar adecuadamente este versículo? Es el punto 14. O sea, por un lado tenemos que el Evangelio, Cristo mismo dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Y por otro lado, el juicio es un acto intelectual, espontáneo, necesario y que brota. Entonces, ¿Jesús está prohibiendo algo espontáneo? ¿Algo que brota? ¿Cómo interpretar eso? No, alguna vez creo que lo habíamos dicho, que podemos jugar las obras, pero no la intención. O sea, podemos juzgar lo que vemos, pero no la intención de... Una parte de eso va por ahí. Y segundo, que cuando Jesús se refiere al juicio, y esto lo dice Santo Tomás de Aquino, no es que lo digo yo porque se me ocurrió, se refiere a el juicio particular de la persona en relación a su vida eterna. O sea, yo no puedo decir tal persona se murió y se fue al infierno, porque ahí sí me estoy poniendo en el lugar de Dios. Eso está prohibido. Ahora, no está prohibido de ninguna manera juzgar actos, juzgar efectos, juzgar resultados, cosa que además es espontánea. Todo estamos juzgando permanentemente. Por eso hay que evitar interpretar esta frase del Evangelio, que es de Lucas 6:37, en un sentido tan restrictivo que al no juzgar el mal terminemos favoreciendo el avance de algo que es malo. Es una de las partes de la lógica, concepto, juicio, raciocinio, no puedes evitar hacerlo. Por eso tiene sentido creer que Jesús está prohibiendo algo que es inevitable. ¿A quién va dirigida la carta del cardenal Poli? ¿A quién va dirigida? ¿A los esclavos? Exactamente. ¿Qué conceptos o ideas le atribuye Novarecio al obispo de la diócesis de La Plata? Ya no a Poli, a La Plata. ¿Qué le atribuye? Primero, ¿quién es el obispo de La Plata? Aguirre, lo peor para ¿Qué le atribuye Novarecio a ese obispo? Boicotea todo intento de educación sexual en las Muy bien, escuelas. ¿qué más? Anatemiza la masturbación como un gesto animaloide. Sí, le dice que está en el 1600. exactamente. Vuelve a utilizar el argumento de que el argumento de la falacia de apelación a lo nuevo. Sí, a lo último dice. Incluso dice demodés. Demodés significa pasado de moda, Claro. ¿no? Y ya sabemos que en el fondo lo que está diciendo es: esto está pasado de moda, por tanto esto no puede ser dicho hoy. Es el argumento de siempre, lo mismo con la palabra medioevo, ¿no? ¿Por qué crees, estamos en el 17, que Novarecio no discute intelectualmente las ideas que le atribuye el cardenal y el obispo? ¿Por qué creen que él apela a una descalificación en términos de medioevo, 1600, pero no discute intelectualmente las ideas? Yo creo que porque no tiene elementos para poder discutir intelectualmente. Probablemente es una hipótesis. Eso es una, pero otra es que sería muy largo y otra es como que se apoya en un supuesto, que todos estamos de acuerdo en que... Exactamente. Por esos dos motivos o por él decide no discutir intelectualmente. Pero acá quiero dejarlo claro. Él elige no batirse intelectualmente con esas ideas. Por esos dos motivos, por ese, pero no lo hace. Sí, habría que ver un debate de la guerra, no parece. Es la parte donde Novarecio desliza una salvedad respecto del cardenal Poli. O sea, él le va pegando muy duro, pero cuando hay un párrafo donde hay una pequeña salvedad. ¿Cuál es la salvedad de Novarecio respecto del cardenal Se Poli? ocupa Ya sé cuál decís. A
A ver. Ya de que él se preocupa por la pobreza. Exactamente, le dice eso. Le dice, adelante, le dice, podría decir que él se preocupa por los pobres, etcétera, etcétera, pero no lo voy a decir. Sin embargo, lo dice. Pero es una pequeña salvedad, como un manto de, bueno, yo a él le reconozco algo. ¿Hace una salvedad con Aguer? No, lo mandó a 1600. Nótenlo. Hay un momento en que... ¿Tenés la fotocopia? ¿No? Ah, sí. Estamos en el punto 20. Hay un momento en que Novarecio habla de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo lo llama? Lo califica de una manera. Ser extraordinario. Se dice un ser extraordinario que vivió hace 2000 años. Un revolucionario. ¿Y cuál es la frase de Cristo que recuerda Novarecio? Hay una frase que no recuerda. Hay que dar el adulterio, ¿no? No tirar la primera Sí, piedra. dice esa frase, pero ¿cuál es la frase exactamente? Que no hay que tirar la primera piedra. Él dice, pero El que esté libre de pecado, que nadie puede tirar la primera piedra. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál sería la frase completa y el contexto en que fue pronunciada esta frase por nuestro Señor? El vete y no peques más no lo pone, no Ahí está, ahora vamos para el ¿cuál fue el contexto? ¿Quién lo recuerda ustedes el contexto de la frase? Habían encontrado una mujer en adulterio los fariseos y querían ver cómo Jesús la juzgaría. A ver si le aplicaba la rudeza de Moisés o si la perdonaba. Y con cualquiera de las dos cosas lo iban a Criticar. criticar a Jesucristo. Y Jesús dice que esté libre del pecado, que arroje la primera piedra. Sí. Todo se va. Y cuando ella queda, le pregunta, ¿mujer alguien te ha condenado? No, nadie. Entonces dice, bueno, yo tampoco te condeno. ¿Y qué le dice Jesús a la mujer antes de pedirla? No peques más o algo así. Vete y no peques más. Y fíjense, esa frase, vete y no peques más, ¿está en el texto de Novarecio? No. ¿Por qué? Está todo bien. ¿Por qué piensan que no dice esa frase y que se quedan, no tienen la primera piedra? Porque en el fondo hay un recorte. O sea, él aduce y dice invocar a Jesucristo, una persona maravillosa, pero el mundo lo está recortando. Porque Jesús dijo las dos cosas. O sea, condenó la pretensión humana de juzgar, pero también condenó el pecado. Y él se queda en lo primero, porque en el fondo quiere, o parece querer, o sea, no, la actitud de Novarecio nos hace pensar que él está favoreciendo ese pecado. Claro, si se admitiera lo segundo, tendría que... Claro, tendría que decir otra cosa. Punto 21. ¿Detectas alguna contradicción entre la invocación de Cristo hecha por Novarecio y alguno de sus argumentos? ¿Detectan alguna contradicción? Creo que muchas, ¿no? Sí. ¿Qué detectan? Sí. Yo puse, no sé, como identifica la democracia con Jesús, el voto de la mayoría decide, Dios es el único que puede o podría tirar la primera piedra. O sea, como no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es lo que puse acá. Como... Yo les pido una cosa, fíjense que él, por un lado, él hace una defensa tibia del aborto, hace una defensa un poco más enérgica de la homosexualidad, y después dice, no, Jesús es ese ser extraordinario. Pero ahora, señores, si vamos a la Biblia, la misma Biblia en la cual aparece Jesús, pasa a otros libros, es la misma Biblia que condena el aborto, y dice, desde niño yo te soñé, yo te pensé de las entrañas de tu madre, lo cual da a entender que hay una vida, una persona, y también condena la conducta homosexual. Entonces, él está usando la Biblia, la parte que a él le intenta convenir, pero ahora otra parte de la Biblia, que es igualmente sagrada, él la está dejando de lado. Acá hay una fuerte contradicción, y yo quería que ustedes lo vieran. Fíjense que, bueno, acá les dejo unas preguntas para que las miremos después. Pero esto es un análisis que hicimos del artículo de Novarecio, un análisis que tratamos de hacerlo muy puntullosamente. ¿Sí? Vamos a hacer algunas reflexiones sobre la corrección política. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la corrección política? ¿A qué se le llama corrección política? A tratar de quedar bien a cualquier precio. ¿Tiene que ver con eso? Forma de versión que nadie se ofenda. Exacto, tiene mucho que ver con eso. ¿Una idea de lo que es corrección política? Es ser políticamente correcto, ¿eso? Exactamente. Primero quiero contar el contexto. En todas las universidades
públicas, estatales, es materia obligatoria, es como una especie de letanía, ¿no? de uso cotidiano. Siempre se dice que en el pasado, en la Edad Media, en el Medioevo, se estaba restringida la libertad de pensamiento y que gracias a la asunción de la modernidad, siglo XVI en adelante, y sobre todo a las libertades del mundo moderno, la libertad política, el liberalismo, la libertad sexual de los años 60, gracias a eso ahora estamos en condiciones de discutirlo todo. Es decir, se intenta presentar que en el pasado, mientras más atrás nos vamos, la gente es más intolerante, más reaccionaria, hay temas que no discute, mientras que en la actualidad, gracias a la libertad y a la modernidad, y a este, digamos, campo de político signado por la democracia, tenemos más libertad para discutir y podemos hablar de todos los temas, sin necesidad de castigarnos, de excomulgarnos, de atacarnos mutuamente, y que en el marco del debate se puede hablar de todo. Eso en principio es lo que se dice en todos lados, y todo el mundo parece creer esto. Ahora vamos a ver si los hechos confirman o no esta apreciación. Un hombre que se rebautizó a sí mismo como Jessica dice haber cambiado su género y ahora denuncia que no le permiten jugar hockey femenino. En Chubut, este hombre que se autodenomina Jessica Millamán dice que la Asociación del Valle de ese deporte se negó a renovar su fichaje. Y ella dice, en realidad es él, ella, dice acá, pero en realidad es él, y él lo atribuye a su condición sexual. Ahora, fíjense, en esta época en que todo se puede discutir, nadie le puede discutir a él esto, porque hay una ley que la presento, ¿no? La ley de identidad de género que dice, que vio la luz en 2012, derecho a la identidad de género: toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad de género. Definición, artículo 2. Esto está sacado de la ley, Se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. ¿Cuál es tu vivencia personal? ¿No? Artículo 3. Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de prenombre o imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. ¿No? Acá está presento. La identidad de género está en las páginas oficiales. Es decir, se ha transformado en una ley de forma tal que si vos querés criticar eso, estás al margen de la ley. Pero supuestamente es una época de modernidad, de debate, donde todo podía ser discutido, pero esto ya no. Porque si vos ahora le negás a esta persona el derecho a ser considerado mujer y a llamarse Jessica cuando eras un tipo, estás violentando la ley. Bien, sigamos. Uno podría de ustedes decirme, no, pero es un caso, no hay corrección política. Es algo que vimos en un par de clases anteriores, creo que la primera y la segunda. Modifican el trámite para donar sangre y eliminan posibles preguntas discriminatorias. Lo mismo. Es decir, la corrección política hace que vos no puedas hacer preguntas a las personas sobre su conducta sexual y evaluar si están en condiciones de donar sangre o no. Entonces, para eliminar eso, ahora, bueno, ya no es posible hacer preguntas discriminatorias. Esto es corrección política pura. Nos están diciendo qué podemos preguntar y qué no. Pues ya lo habías visto antes. Esto es un fenómeno mundial, no solamente en Argentina, por lo menos en Occidente sí. Había mucho prejuicio con la palabra madre y padre. ¿Por qué? Porque la palabra madre y padre, ¿a qué remiten? ¿Qué piensan ustedes? Dos sexos. A los dos sexos,
¿A qué más? ¿Qué otra? A la familia natural. A lo natural, al hogar. Entonces en España la Junta de Andalucía ha cambiado las palabras padre y madre en su solicitud de lugares para los colegios públicos y la han reemplazado por otras palabras. Adivinen cuáles, vos ya lo sabés. Sí. Persona guardadora 1 y persona guardadora 2. Es decir, acá tenemos cómo la corrección política impide hablar a nivel de administración oficial la palabra padre y la palabra madre, porque eso sería inocular un estereotipo de género. Entonces, en el Reino Unido proponen dejar de usar el término futura madre. La Asociación Médica Británica sugirió a sus afiliados que se abstengan de hacer uso de esta expresión para no ofender a las personas transexuales e intersexuales. En la misma línea, el gobierno de Chile obliga a los colegios a implementar baños y duchas transexuales. La circular enviada por el gobierno es de carácter obligatorio, por lo que los colegios deben tomar las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de los estudiantes trans. En la misma línea se intenta instalar esta idea de que el hombre, el varón sobre todo, es el culpable de las cosas malas que pasan a las mujeres. Vieron que un montón de palabras, por ejemplo, ya en vez de decir los o las, se usa esta terminología. ¿Vieron eso? Sí. ¿Para qué es la X? ¿Saben, no? Para hablar de los dos sexos. Claro, por supuesto. Así consideran que, claro, que la A y la O están incluidas en la X. Pero aún así, ha habido gente que, por esta idea de corrección política, que es también cultural, ideológica y psicológica, y hay una feminista que redactó una tesis sin utilizar la letra O. Esto es en serio. Su tesis se llama La Cuerpa, espacio de lucha y terrena para hermanas en resistencia. La cuerpa. Y por último, hay muchas más, pero quiero que lo tengamos en cuenta. En el boletín Notivida del año 2012, la licenciada Mónica del Río ha circulado una noticia según la cual un medio de comunicación podría ser sancionado por el hecho de mencionar a el travesti en vez de a la travesti, y por haber hablado de crimen pasional en lugar de decir la palabra femicidio. Fíjense cómo desde la corrección política intentan utilizar palabras determinadas. Vos decís crimen pasional, no tenés que decir crimen pasional, es la palabra femicidio. Y no es el travesti, es la travesti, porque esa persona se autopercibe mujer. Entonces fíjense cómo estamos en una época en que, bueno, una etapa, ustedes lo quieren llamar, en que se intenta, desde la corrección política, desde los medios de comunicación, existe una suerte de criterio global, que ustedes podrán sumar muchos más ejemplos, según los cuales, si vos hablas de determinada manera, si vos pensás determinadas ideas, sos corregido, sos amonestado desde los medios de comunicación, desde los periodistas, desde los comunicadores sociales que habitan y pululan, ¿no?, los más medios. ¿Qué les parece? Y sin embargo, todo esto consiste con la idea de modernidad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, democracia. Por eso vemos que una cosa es el camino del discurso y otra cosa es el camino de los hechos. Vamos a escuchar un fragmento del sentido común en persona sobre los medios de comunicación, que es Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa no es un intelectual, pero ha dicho una serie de afirmaciones sobre los medios de comunicación en el campo del fútbol que nos van a servir mucho para pensar ahora nosotros. Es muy cortito, es un video que está en internet y los invito a escucharlo ahora, para analizarlo. Entonces, él dijo, nosotros, el entrenador, ¿qué hace? Convence.
Si pudiéramos decir en una palabra qué hace el entrenador, diríamos, mira, el entrenador se dedica a convencer. Fabio dijo, y esas cosas son cicatrices que uno lleva en el cuerpo, y cuando alguien la separa la cicatriz, vos decís, mirá esa cicatriz. Hay 30 tipos que todos los días te están mirando a ver en qué te equivocás. Eso es un peso. Vos llegás a un lugar y hay 30 miradas críticas, no hay 30 miradas comprensivas o de apoyo. Pero cuando uno dirige un gran equipo o una selección, no son 30 miradas, son 30 millones de miradas las que están ahí. Y entonces, él dijo, ahora viene lo paradójico, ¿cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador, y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente, porque los medios de comunicación tienen intereses específicos, y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación, y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... Lo último que yo aspiraba era a generar esto, porque... No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si estamos de acuerdo, ¿cómo es que lo permitimos? Entonces, ¿cómo se verifica? Bien. Por eso les digo, veo que él con un montón de limitaciones, como puede, con avances, retrocesos, pero lo que él está explicando, ¿qué es? ¿Qué entendieron de lo que dice Marcelo Bielsa, que fue director técnico de nuestra selección? ¿Qué entendieron? Se está quejando de la manipulación que hacen los periodistas. Muy bien, los periodistas deportivos. Está en el campo del periodismo deportivo, pero vamos a ver que esto que se circunscribe al deporte, al menos en el pensamiento de Bielsa, después que nosotros qué podemos hacer con esta observación de él. ¿La podemos colarlo a todo el mundo, extenderla a otras áreas? ¿Qué más dice Luis? Al final, cuando habla de victoria y derrota, a veces si entendí bien, dice, en el caso del periodismo deportivo, si el jugador hace una buena jugada, todos somos ese jugador y todos ganamos el partido. Ahora, si hace una mala jugada y pierde el partido, él es el culpable, pero no somos todos los que perdemos. No sé si está diciendo exactamente eso. Podría ser, pero está diciendo otra cosa. ¿Qué está diciendo este hombre? Primero empieza diciendo que él tiene muchas miradas encima, ¿no? Sí. Dice hay 30 personas que están mirando, pero después hay 30 millones de personas que están mirando. O sea, no decir mirada crítica. Una mirada crítica, como diciendo que en algún momento me voy a equivocar. Me están mirando 30 millones de tipos, en algún momento... Sí, viendo dónde está el error y no... Claro. Creo que lo que él se queja es que cuando a él lo critican o lo aplauden, no con un criterio objetivo, sino en base al resultado. Exactamente eso. Y usan los mismos argumentos para una... Exactamente. Lo que está diciendo es, somos exitistas, o los periodistas deportivos son exitistas. Y el mismo método con el que ganas, a veces es el mismo método con el que perdés. Con lo cual quiere decir que no es
en sí, no hay un método que garantice y que con la perfección no se puede competir, tampoco tiene sentido. Y que se deforma la realidad y se la pierde cuando a ese mismo método se le da el valor y se lo aplaude cuando se gana y al mismo tiempo se lo condena cuando se pierde, no está en el método. O sea, también hay que entender que hay el campo del juego, tiene su azar, su suerte, su fortuna, y eso los periodistas deportivos, muchos, según Bielsa, no lo ven. No lo ven porque creen que es algo matemático esto, o parece juzgarlo como si fuese algo matemático y mecánico. En realidad hay mucho de juego, justamente el juego. Si no estás dispuesto a jugar, no juegues. Si no estás dispuesto a perder, no juegues. O sea, para la condición esencial del juego es que estés dispuesto a perder. Si no, no juegues. No tiene sentido. Pero fíjense cómo este hombre ve la perversión de los medios de comunicación y es un hombre del campo del deporte. Vamos al segundo ejemplo. Nos vamos a reír un poquito más con esto. Vamos a ver cómo Capusotto es ustedes lo conocen, es un humorista ligado, o que estuvo ligado al aparato de medio de comunicación del gobierno kirchnerista. Pero es muy interesante cómo él va a representar. Acá le hace una parodia de los medios de comunicación opositores. Quiero que la escuchen. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? 7:24 en la Argentina, 1 hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, 4 muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos entonces. Se comenta la quiebra de 15 bancos para esta tarde, congelamiento de depósitos, apertura y confiscación de cajas de ahorro, otro muerto más en la mañana. Y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada, pero que le taladra la cabeza y de a poco lo va sacando y llenando de furia, siendo las 7:25 de la mañana. Y así estamos en este país, que no es un país en serio porque está lleno de corruptos, y siendo las 7:26 hay que matarlos a todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué les parece? Hagamos un análisis científico, lo más científico que podamos de esto. Primero nos hizo reír mucho, está muy bien eso. Pero ¿por qué se los traigo? ¿Cuál es el análisis que vamos a hacer de esto? ¿Cuál es la ridiculización, en consiste la parodia que él hace de los medios de comunicación opositores? En ese momento opositor. Claro, quizás por un lado como que todo esté mal. Sí, todo lo negativo. Bien, primero, ¿se acuerdan que incluso con TN, todo noticias, ellos habían acuñado TN, todo negativo? De todo noticias, todo negativo. Una manera de... Pero ¿cuál es lo que está de fondo acá? Está lleno de cosas que no decir. Primero, te llenan de información, o buena información entre comillas, vamos a ver por qué, que no te sirve y sobre la cual no tenés ningún tipo de dominio. Y segundo, ¿de qué estilo son esa información? ¿De qué aspecto? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, en general, lo que está diciendo, lo que está dando a entender es cómo, por medio de una exageración, obviamente hay una exageración, ¿no? Pero, cómo los medios, al repetir y repetir noticias negativas, hay un resultado que es bastante previsible en la mente de las personas. ¿Y cuál es ese resultado? Todo está mal. Todo está mal. ¿Qué más? ¿Qué emociones se genera la persona que es sometida a eso? Depresión, miedo, ansiedad, frustración, temor, bronca, indignación. Por eso hay dos tipos de... Si ustedes lo escuchan, tiene bastantes malas palabras, es muy grosero en algunas ocasiones. Yo por eso lo paré justo antes de que se escuche cualquier guarangada, pero si ustedes lo escuchan van a ver que hay dos tipos de audiencia. La audiencia depresiva, que no tiene ganas de nada, y la audiencia iracunda, que tiene ganas de destruir todo. O sea que a lo que voy es que en qué medida los medios son responsables. Porque muchos medios dicen, no, yo estoy informando.
Con eso pretenden, ¿qué cosa? Lavarse las manos. Claro, exhibirse de responsabilidad. Sin embargo, en alguna medida son responsables porque los efectos de las noticias que ellos relatan son previsibles. Entonces, cuando se cuenta todo lo malo sin una mezcla de bien o una mezcla insignificante de bien, ¿cuál es el efecto que hay en la persona? Hay un efecto de desazón, de tristeza, de desesperanza. La persona termina pensando de una manera como si el mal fuese más poderoso que el bien. Entonces no hay país que pueda funcionar con eso. Hay otra observación muy importante. Fíjense que en algún momento decía por ejemplo, hoy quizás haya una quiebra de 12 bancos. Y sin embargo, el otro eran 6 muertos, 7 muertos. ¿Cuál es la diferencia entre ese tipo de información y la otra, y el otro comentario que él hace? Entre 6 y 7 muertos y hoy quebrarían, quizás se rumorea que quebrarían 12, 13 Hay unos que son certeza y otro que se dice o se diría. Ahí está. Es decir, los medios no solamente informan con noticias y hechos certeros negativos, sino que también informan, entre comillas, con hipótesis negativas. Ahora yo le pregunto, ¿es lo mismo amargarse con una hipótesis que amargarse con una realidad? No. ¿Por qué? Y lo real es real. Claro. Amargarse sin necesidad de hipótesis. ¿Cómo? Amargarse sin necesidad. Exactamente. O sea, yo creo que en el peor de los casos, nosotros estaremos dispuestos a amargarnos o a dolernos de algo que realmente pasó, pero no de algo que puede pasar. Y sin embargo, los medios comunican todo. Y que en ese sentido también, y muy hábilmente, Capusotto, que, insisto, trabajaba en el gobierno kirchnerista, tenía razón en decir esto. Bajo una atmósfera de medios que permanentemente comunican lo negativo, las emociones que se comunican son negativas y que eso no puede menos que dificultar el trabajo de cualquier gobierno. Desde ya que esto era una defensa indirecta de la administración de Cristina y de Néstor de Cristina, sin duda. Pero eso no lo hace menos cierto de que una sociedad estimulada, provocada permanentemente por noticias negativas, no puede sino empezar a decodificar su vida, sus aspiraciones, sus proyectos y sus deseos en sentido negativo. Yo el otro día estaba con vos, estábamos almorzando y de repente yo estaba hablando con Francisco, comiendo una pizza, y de repente la noticia era que un tipo que había violado a una chica o abusado a una nena, y me amargué, durante varios minutos estuve amargado, porque evidentemente la noticia no me es indiferente. Entonces fíjense cómo la repetición va golpeando nuestra mente. Lo golpea con certezas, pero también con hipótesis negativas. Y no hay una cantidad de información positiva que de alguna manera busque equilibrar eso. Entonces nuestras mentes en algún punto están muy condicionadas por algo que quizás no sea real. Están condicionadas por la acumulación de golpes sin ningún tipo de cicatriz, sin ningún tipo de venda, sin ningún tipo de información positiva. El resultado de eso es que nosotros vemos con mucha nitidez el mal, pero no vemos con la misma nitidez el bien, la virtud. Y eso es muy grave para la psicología de las personas. Vamos al artículo periodístico. ¿Ahí me ayuda a leer? Mercedes no cree que caiga en la desaparición forzada. Bien. ¿Y arriba qué dice? Tras el ADN negativo en los móviles de gendarmería. Bárbaro. Noticia de Clarín, 14 de septiembre. Está. El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, salió a contradecir a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había asegurado que tras el ADN negativo de Santiago Maldonado dentro de las camionetas de gendarmería, se empezaba a debilitar la hipótesis de la desaparición forzada. Esto no descarta definitivamente que siga siendo una desaparición forzada, porque esta se puede haber dado de una manera que no implique la utilización de los vehículos que se peritaron, aseguró Paula Litvachkin, directora del área de Seguridad y Justicia del CELS.
Llama la atención que defina como ministra de Seguridad y parte responsable política de Gendarmería, que a partir de algunas medidas de prueba ya no se puede seguir hablando. Es incorrecto por su función. No tiene sentido, dice Litvaki en declaraciones. El CELS tomó un rol preponderante en la investigación y se mostró al lado de la familia Maldonado. De hecho, la abogada que los defiende, Verónica Heredia, es integrante de la entidad. Faltan otros peritajes que hay que ver si dan positivo o negativo. La figura de desaparición forzada tiene que ver con cómo se dio la desaparición de Santiago y quiénes son los responsables, dijo Litvaki, y sostuvo que, en términos generales, hay posibilidades de fraguar evidencias. No digo que este sea un caso concreto, pero hay que ser cuidadosos. Muy bien. Primera cosa menor, pero fíjense. Hay dos erratas en este artículo. Fíjense, en el penúltimo párrafo dice, es integrante de la entidad, pero no dice entidad. ¿Lo ven? Claro. Supuestamente estos artículos pasan por una revisión, sin embargo que hay una errata que se ve a ojos vistas. Fíjense, en el primer párrafo dice, se empezaba a debilitar la hipótesis de la desaparición forzada. ¿Pero dice debilitar? ¿Qué dice? Debilitar. Exactamente. Y Bullrich está mal escrito. Y Bullrich está mal escrito, la tercera. Debilitar. Es decir, tenemos 3 errores gordos. Fíjense, después dice, el CELS no cree que caiga la desaparición forzada. Ahí también hay un error. ¿Cuál sería la expresión correcta del título? No es no cree que caiga la desaparición forzada, es la hipótesis de la desaparición forzada. Bien, después esos son los primeros análisis. Ahora vamos al análisis de la realidad. ¿Cuál es el hecho que desencadena la declaración de Patricia Bullrich? El estudio de ADN. ¿Que dio qué? Negativo. O sea, no hay ADN de Santiago Maldonado en las camionetas de Gendarmería. Entonces, como consecuencia de eso, Bullrich, ¿qué dice? ¿Qué es lo que sale a decir? Parece que no fue una desaparición forzada. No, dice otra cosa, es más suave. No descarta. No es por el momento, pero... Se debilita la hipótesis. Ahí está. Lo que dice Bullrich es, si no está el ADN de Maldonado, entonces la hipótesis de que fue secuestrado se debilita. Hasta ahí tiene razón Bullrich. Pero fíjense cómo responde el CELS. Dice, esto no descarta definitivamente que siga siendo una desaparición forzada. ¿Qué es lo que ustedes advierten entre la respuesta, entre la declaración de Bullrich y la respuesta del CELS? En términos conceptuales, ¿qué es lo que advierten? Ella dice de debilitamiento y del otro lado hablan de algo como si yo hubiese aseverado definitivamente algo. Entonces, ¿qué es lo que está dando a entender el CELS? Está respondiendo ¿a quién? ¿A quién está respondiendo el CELS? A Patricia. A Bullrich. Sí. ¿Pero de qué manera lo está respondiendo? De una manera excesiva. Es decir, Bullrich dice una cosa y el CELS no sale a responder a lo que dice Bullrich, sino que sale a responder a más de lo que dice. Ella dice, se debilita la hipótesis, ella dice, no se descarta definitivamente, pero no había hablado de un descarte definitivo. E incluso introduce lo que se llama una hipótesis ad hoc, que es una hipótesis que se pergenia, se gesta para sostener la hipótesis principal. ¿Cuál es la hipótesis principal? Lo que secuestró la Gendarmería, y lo que dicen acá es, se puede haber dado de otra manera que no implique la utilización de los vehículos que se peritaron. Es decir, el CELS está interesado en seguir sosteniendo que la Gendarmería fue el culpable. Entonces dice, bueno, esto no prueba que se descarta la hipótesis. Porque aunque no se usaron esos camiones, se pudo haber hecho de otra manera. Ahora, introduce una hipótesis ad hoc. Ahora, yo lo que les quiero mostrar es cómo acá hay realmente un terrorismo de información. Porque ni es información, pero sí causa un estado de acusación permanente a la Gendarmería. Es decir, aún ellos no pueden negar que la hipótesis queda debilitada, pero por eso van a otro escalón. No se puede descartar definitivamente. ¿Por qué? Porque se pudo haber hecho de otra manera, sin necesidad de los vehículos.
¿Se dan cuenta cómo acá el CELS lo que está haciendo es instalando una inversión de la inocencia? O sea, en vez de que se deba probar que la gendarmería lo secuestró, ahora hay que probar que la gendarmería es inocente. O sea, lo que ha hecho el CELS es invertir la carga de la prueba para seguir acusando a la gendarmería. Yo le pregunto, este chico no se sabe dónde está, ¿no? Entonces tenemos hipótesis 1, averiguación del paradero. Hipótesis 2, desaparición forzada. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Yo le pregunto a ustedes. Que en la segunda implica culpabilidad. ¿Implica culpabilidad? Sí. Es decir, una cosa es decir, yo no sé dónde está Maldonado, otra cosa es decir, alguien secuestró a Maldonado. ¿Cuál de las dos hipótesis implica más información? La segunda. Evidentemente. Por lo tanto, ¿cuál de las dos hipótesis es más difícil de probar? La segunda. Es decir, es más fácil sostener que el tipo que hay que averiguar dónde está, lo que se llama la carátula en términos jurídicos, averiguación de paradero, que se podría, a sostener que desaparición forzada, porque la desaparición forzada implica más información que la otra, implica que alguien lo secuestró, mientras que el otro implica que no sabe dónde está. Y sin embargo, se ha invertido la cuestión, y hoy, con cero base probatoria, se sostiene la desaparición forzada. No hay base para eso. Sí hay base para decir, averigüen dónde está. Pero una cosa es averiguar dónde está, otra cosa es decir que alguien lo secuestró, o alguien o muchos. Y fíjense cómo es importante ver cómo desde los medios de comunicación se sostiene una hipótesis que no tiene asidero en los hechos. Y cuando se debilita, porque el ADN no se encontró, dicen no se puede descartar definitivamente. ¿Me sigue? Bien, vamos al último ejemplo. La cobertura que C5N hace del aborto no punible. Enseguida vamos a estar en el Hospital Ramos Mejía. Saben ustedes, allí se va a realizar este aborto no punible. Es una mujer de 32 años, víctima de la trata de personas, que tal como establece la legislación vigente, puede practicarse esta interrupción del embarazo justamente por haber sido víctima de una relación no consentida, y en este caso de un delito como la trata de personas, lo mismo que en los casos de violación o donde esté en riesgo la vida de la madre. Allí se movilizan también personas que están en contra del aborto y Mercedes Mendoza está trabajando en el lugar. Buen día, Mercedes. Muy buenos días, Débora, exactamente. Y tal cual lo explicabas vos, es lo que dice el artículo 86 del Código Penal. En su momento la Corte Suprema, hace muy pocos meses, exhortó a las diferentes provincias a que estipulen qué es lo que se va a realizar siguiendo o no el protocolo. Ahora bien, concretamente aquí en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, el gobierno porteño en la resolución 1252 dice que se efectuará la práctica sin intervención judicial en los mismos casos que establece el Código Penal. Ahora bien, por otra... Hasta ahí. Bien. ¿Qué les quedó de este primer marco que C5N le da al caso del aborto no punible en un hospital? ¿Qué les quedó? ¿Qué escucharon? Aborto porque no es que va a ser legal. Bien. ¿Qué les quedó? ¿Qué más les quedó? Que por los sentimientos. Que se va a basar más en cómo se siente. En si fue querido o no por la... Bien. ¿Qué más? Que es legal. Que es legal. ¿Qué más informó? Que hay alguien que está tratando de impedir, que hay manifestantes contrarios. Bien. ¿Y qué más? Porque tiró muchas leyes, muchos códigos. Ahí está. Invocó en varias ocasiones, invocó el Código Penal, artículo 86, incluso dijo los jueces de la Corte Suprema. Bien. Yo les voy a contar. Esto es absolutamente incorrecto, incluso desde el punto de vista legal, no hablemos ya desde el punto de vista moral. Incluso desde el punto de vista legal es absolutamente incorrecto. Me llevo por lo siguiente. Hay una confusión de base en lo legal y lo no punible. Primero, el aborto en Argentina es un delito, por lo tanto, el aborto legal habría que reformar el Código Penal. El aborto es un delito.
está tipificado en el artículo 85 del Código Penal y está dentro de un título que se llama delito contra las personas. O sea, según el Código Penal, el aborto es un delito contra la persona por nacer. ¿Sí? En el artículo 86 se estipula, y eso es verdad, que hay casos en que el aborto no sería punible. Ahora, primera confusión, un aborto no punible no es un aborto legal. ¿Ustedes saben lo que significa el concepto de no punible? Sobre eso un crimen, pero no lo podés castigar. Tiene que ver con eso. No punible tiene que ver con el hecho de que no sea castigado y por lo tanto no sea perseguido. Es decir, hay algunas acciones que son antijurídicas y son perseguidas y son castigadas, y otras acciones que son antijurídicas pero no son perseguidas ni castigadas. Les voy a dar algunos ejemplos para que entendamos bien de qué estamos hablando, ¿no? Dice en el artículo 34 del Código Penal, en la parte 5, la parte de la imputabilidad, dice que no son punibles los actos de aquellas personas que no hayan podido en el momento del hecho comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Dice, por ejemplo, en caso de enajenación, o sea, locura, el tribunal podrá ordenar la reclusión de la gente en un manicomio. En esos casos no es punible, ¿no? Después no es punible la acción de aquella persona que obrare violentado por una fuerza física irresistible o por amenaza de sufrir un mal grave inminente. Es decir, si yo te robo a vos porque alguien me dijo robale o te mato, ¿es un hecho antijurídico? Sí. ¿Es punible? No. Es decir, que cuando la ley está hablando de lo no punible, no está hablando de lo que es bueno, de lo legítimo, está hablando de lo que no va a ser perseguido ni castigado. Otro ejemplo. No es punible el cobrar en defensa propia de sus derechos, siempre que concurriesen en algunas circunstancias. Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, ¿no? En el artículo 148 bis se prohíbe hacer trabajar a los niños. Dice al final, no será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño que incurriera en la conducta descrita. Es decir, no está diciendo que no es un hecho antijurídico hacer trabajar a un niño. No, está diciendo, es un hecho antijurídico, pero no va a ser castigado si lo hace el papá, la mamá, el tutor o el guardador. Hay que hacer un protocolo. A eso voy. Así como sería absurdo intentar hacer un protocolo para hacer trabajar a los niños, también es absurdo la pretensión del Poder Judicial, en época de Cristina Fernández de Kirchner, de un protocolo para el aborto. Porque aún en los casos que el aborto no se persiga, sigue siendo un hecho antijurídico y no tiene ningún sentido que un hecho antijurídico sea objeto de un protocolo. Perdón, ¿sí? ¿Puedes explicar brevemente qué es un protocolo? Claro, en la época de Cristina, el Ministerio de Salud Nacional había intentado gestar, había redactado un protocolo. Protocolos son una serie de pasos secuenciados para el aborto no punible. Y una crítica enorme. Una receta es un protocolo, claro. Son pasos a seguir para algo. Un protocolo es como una lista de pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces los juristas le dijeron, ¿cómo puede haber un protocolo para una acción que el derecho considera criminal? La alargaron igual y con un título. La alargaron igual, con un título, hubo un montón de críticas, luego se sacó, se puso, se sacó, hubo una discusión y hoy está desafectado. El título dice Protocolo para la interrupción legal del embarazo. O sea, el título se está rodando cosas que no puede decir. Que incluso, no ya desde el punto de vista de la legitimidad interna del acto, sino desde el punto de vista de la misma juridicidad del acto, la parte legal. Incluso ahí ya estamos en un problema. Pero lo que voy es, hay un montón de actos y de hechos antijurídicos que a todas luces no son deseables. No es deseable que un chico esté trabajando con el padre, o sí lo es. No es deseable que un loco robe o mate a alguien. Sin embargo, si el loco roba o mata, no se lo pone en la cárcel, sino en un manicomio. Y nadie se le ocurriría generar un protocolo para que el loco robe o mate. O asaltar a otro por estar amenazado. Un protocolo para asaltantes con derecho a adquisición involuntaria de Exactamente. del otro. Lo mismo la ley, hay un montón de casos en
en el Código Penal, donde la ley exime de responsabilidad criminal, por ejemplo, a quienes roben, defrauden o dañen entre cónyuges, entre hijos, hermanos. ¿Sabían eso? No, o sea, si lo viven en la misma casa, la ley, si vos le robás a tu hermano, la ley te considera exento de responsabilidad criminal. No dice civil, pero sí criminal. ¿Por qué? Porque la ley considera que metiéndose el Estado en tu casa va a generar más daño que si no se mete y si en algún momento vos lo arreglás con la persona con la que vivís. ¿No? Sin embargo, dice, esta excepción no es aplicable a los extraños que participen del delito. O sea, si vos con un extraño le robás a tu hermano, vos quizás no sea punible, pero el otro sí. A lo que voy es, hay un sentido de proporcionalidad en la ley y tiene un sentido esto de justicia. Ahora, el motivo por el cual el aborto no punible es no punible en Argentina en algunos casos tiene que ver con que la mentalidad de los legisladores en los años 20, que es cuando se redactó el Código Penal, estaba asignada por el darwinismo. Es decir, fíjense que es el hijo de una mujer idiota o demente, ¿no?, que sea violada. Entonces, en la mentalidad de los legisladores, el hijo de una mujer idiota o demente era como una especie de enfermo mental que no tenía la tutela de su vida y el castigo por destruirla no iba a ser perseguido por la ley. Pero de ninguna manera, ni siquiera el más darwinista de los legisladores diría que hagan un protocolo para eso. Por eso digo, fíjense cómo deliberadamente la información que se nos suministra en los medios de comunicación, o por lo menos en C5N, tiende a presentar el aborto como algo legal, cuando en realidad se trata de algo no punible. Y ni siquiera el concepto de no punible se puede equiparar con el concepto de legítimo. Ni siquiera para el más positivista de los abogados. Porque una cosa es lo no punible y otra cosa es lo legítimo. Lo punible significa lo que no va a ser perseguido. Y como ustedes ven, hay un montón de conductas antijurídicas que no son perseguidas pero tampoco son deseables. ¿Sí? Y con esto podemos poner luz sobre la cobertura que C5N le hizo de este tema y ver cuánto de verdad y cuánto de error, confusión, o mentira o ambigüedad. ¿Sí? Bien, conclusiones finales de nuestro curso. Ayúdenme un poco ustedes. Pero las conclusiones finales, una cosa es lo que se comunica, sin duda, en los medios de comunicación, otra lo que realmente es. En segundo lugar, que el periodismo no habla de periodismo, el periodismo habla de cosas. Fíjense que hemos tocado una cantidad infinita de temas: de educación, inseguridad, historia, religión, ciencia. ¿Sí? Hemos tocado un montón de temas. El periodismo es nada más la comunicación de algo. Hay medios, pero además hay personas detrás de los medios. Entonces nunca pensemos que los medios de comunicación son imparciales. No es que hay cambios, se dice, no, alguien dice, hay alguien detrás de ese medio con nombre, apellido y con responsabilidad. Entonces, con esto espero que tengamos una visión más realista de los medios de comunicación y que sepamos distinguir y establecer un criterio para saber cuándo los medios de comunicación distorsionan la realidad o hacen un énfasis interesado en un aspecto y no en otro, y cuándo realmente nos dicen la verdad. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias a todos por su participación y los espero en la próxima.